La historia que estás a punto de escuchar no es un simple relato de crímenes y persecuciones. Es la crónica detallada de una herida abierta que recorre la espina dorsal del continente americano. Una ruta trazada con sangre, pavimentada con miles de millones de dólares y envuelta en ese polvo blanco que ha derrocado gobiernos, corrompido instituciones de élite y redibujado los mapas geopolíticos de nuestra región. Para comprender cómo llegamos a este 2026, donde el tráfico es una maquinaria de precisión casi militar y tecnológica, debemos retroceder a los días en que la selva colombiana escondía el secreto de una hoja sagrada que terminaría convirtiéndose en la mercancía más codiciada y letal del mundo moderno. Si eres de los que buscan entender la arquitectura real del poder y no te conformas con los titulares de siempre, este es tu espacio. Únete a nuestra comunidad de análisis haciendo clic en el botón de suscripción. Aquí no solo contamos historias, desarmamos realidades. Comencemos este viaje por las venas abiertas del narcotráfico. Todo comenzó en una transición casi imperceptible a finales de la década de los 60 y principios de los 70. En aquel entonces, el mercado del vicio en Estados Unidos estaba saturado de marihuana, una mercancía voluminosa, olorosa y difícil de ocultar en grandes cantidades. Sin embargo, un grupo de contrabandistas de la vieja escuela en ciudades como Medellín y Cali, hombres que se habían curtido traficando con cigarrillos extranjeros, whisky de contrabando y esmeraldas, divisaron una oportunidad de oro en la cocaína. No fue un cambio repentino, sino una evolución hacia lo compacto y lo altamente rentable. Los primeros envíos eran casi domésticos, realizados por mulas humanas que cruzaban fronteras en vuelos comerciales de Avianca o Braniff, llevando la droga ingerida en cápsulas de látex o escondida en el doble fondo de maletas de cuero artesanal. El nombre que empezó a resonar con una fuerza aterradora fue el de Griselda Blanco, apodada La Madrina. Ella, en la Nueva York y la Miami de los 70, perfeccionó las rutas y los métodos de distribución, incluso llegando a diseñar lencería femenina con compartimentos secretos para que sus transportistas pasaran desapercibidas. Griselda fue el puente necesario entre la astucia artesanal del contrabandista de barrio y la violencia sistemática y empresarial que vendría después con la consolidación de los grandes cárteles. A medida que entramos en la década de los 80, la demanda en las calles de Estados Unidos explotó. El consumo de cocaína dejó de ser una excentricidad de la élite de Hollywood o Wall Street para convertirse en una epidemia urbana masiva. Fue en este escenario donde surgieron los grandes titanes que cambiarían la historia para siempre. Pablo Escobar Gaviria, junto a los hermanos Ochoa y el implacable Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, entendieron que el negocio necesitaba una logística de escala industrial para satisfacer el hambre de las narices estadounidenses. Ya no bastaban las maletas, necesitaban una flota aérea. Aquí es donde entra en juego la figura de Carlos Leder, un hombre con una visión geopolítica del crimen casi mesiánica y una admiración perturbadora por las logísticas de guerra. Leder compró Cayo Norman en las Bahamas, una isla privada que no era solo un refugio de lujo, sino un portaaviones del narcotráfico. Desde allí, avionetas cargadas hasta el tope despegaban cada hora hacia las costas de Florida, aprovechando los puntos ciegos de los radares de la época. El cártel de Medellín había industrializado la ruta, convirtiendo el Caribe en una autopista de polvo blanco. Pero mientras Medellín usaba la bala, el coche bomba y el terror abierto para doblegar al Estado colombiano, en el sur, el cártel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, operaba bajo una filosofía radicalmente distinta. Ellos eran los ajedrecistas. Preferían el soborno sutil, la infiltración en la economía legal y el uso de contenedores legítimos de exportación. Cali no enviaba avionetas ruidosas. Enviaba carga comercial lícita, ocultando la droga en postes de cemento, latas de jugo de fruta o maquinaria pesada perfectamente sellada. Esta dualidad permitió que la ruta fuera imparable. Si la policía vigilaba el aire, la droga pasaba por el mar. Si vigilaban el mar, pasaba por el puerto. Sin embargo, el éxito desmedido de las rutas caribeñas fue su propia condena. La violencia desatada en Miami, conocida como la era de los Cocaine Cowboys, obligó al gobierno de Estados Unidos a reaccionar. La creación de la South Florida Drug Task Force bajo el mando del entonces vicepresidente George Bush saturó el Atlántico y el Caribe de radares, fragatas y aviones de persecución de última tecnología.
fue el primer gran cuello de botella de la historia del narco. Los colombianos, acosados por una vigilancia costera asfixiante, miraron hacia arriba en el mapa y encontraron la solución perfecta. Vieron una frontera terrestre de más de 3.000 kilómetros, porosa, diversa y profundamente afectada por la corrupción sistémica, que prometía una impunidad que el mar ya no ofrecía. México. En aquel entonces, el territorio mexicano estaba controlado por el Cártel de Guadalajara, una confederación de plazas liderada por Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Félix Gallardo fue el primer gran estratega mexicano en sentarse a la mesa con los colombianos como un igual. Inicialmente, los mexicanos eran solo braceros del narco. Cobraban una tarifa fija en dólares por cada kilogramo que lograban cruzar al otro lado de la frontera. Pero la geografía es la forma más pura de poder, y los mexicanos no tardaron en reclamar su parte del pastel. Tu apoyo con un me gusta es el combustible necesario para que sigamos revelando estos engranajes que mueven el mundo. Es la señal de que valoras el periodismo de investigación por encima del ruido superficial. El asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985, fue el evento catalizador que detonó la fragmentación del poder y la reorganización de la ruta. Tras la caída de Félix Gallardo, el negocio mutó de una estructura centralizada a una federación de cárteles regionales. Sus herederos, los hermanos Arellano Félix en Tijuana, Amado Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez y un joven, pero sumamente astuto, Joaquín El Chapo Guzmán en Sinaloa, dejaron de ser simples empleados. Con el cártel de Cali bajo presión y Medellín en guerra total, los mexicanos exigieron un cambio en las reglas de pago. Fue el nacimiento del pago en especie. Los colombianos ya no pagarían con dólares, sino con el 50% de la mercancía. Este cambio estructural fue el que realmente empoderó a los cárteles mexicanos, dándoles no solo el control del transporte, sino también de la distribución final en las calles de Chicago, Los Ángeles y Nueva York. La ruta se mexicanizó definitivamente, y el centro de gravedad del poder criminal se desplazó de las montañas de Antioquia a los desiertos de Chihuahua y las costas de Sinaloa. En la década de los 90, la figura de Amado Carrillo Fuentes, apodado El Señor de los Cielos, llevó la logística a una escala casi militar y cinematográfica. Utilizando una flota de aviones Boeing 727 y Caravelle comerciales, a los que mandaba vaciar por completo para maximizar el espacio, transportaba toneladas de cocaína desde las pistas clandestinas de la Orinoquía colombiana directamente a aeropuertos privados en el corazón de México. Era una operación de logística perfecta que burlaba cualquier intento de intercepción aérea mediante planes de vuelo falsos y sobornos a controladores de tráfico aéreo. Mientras tanto, en Colombia, el panorama cambiaba. El cártel de Medellín colapsaba con la muerte de Pablo Escobar en 1993, y los líderes de Cali eran capturados poco después. Esto no significó el fin del flujo, sino su atomización en grupos más pequeños y violentos, como el Cártel del Norte del Valle. Además, la entrada de grupos insurgentes como las FARC y paramilitares como las AUC en el negocio aseguró que la producción de hoja de coca nunca se detuviera, convirtiendo a la selva colombiana en una fábrica interminable de materia prima para los socios mexicanos. Con la llegada del nuevo milenio, la ruta de la cocaína se volvió un organismo vivo capaz de mutar ante cualquier presión externa. Joaquín El Chapo Guzmán, tras su primera y cinematográfica fuga del penal de Puente Grande en 2001, consolidó la hegemonía del cártel de Sinaloa mediante una innovación que la patrulla fronteriza aún no logra contener del todo: los narcotúneles. Estas obras de ingeniería, equipadas con sistemas de iluminación, ventilación, rieles para vagonetas y sistemas de drenaje, conectaban casas aparentemente normales en México con almacenes industriales en territorio estadounidense. Al mismo tiempo, surgió una nueva y oscura fuerza que cambió la ética del negocio: los Zetas. Formados originalmente por desertores de fuerzas especiales del ejército mexicano, este grupo introdujo tácticas de guerra urbana, inteligencia militar y el control territorial absoluto mediante el terror mediático y la violencia extrema. Con los Zetas, la ruta ya no era solo un camino de paso, era un territorio soberano que se conquistaba y se defendía a sangre y fuego. Esto empujó la logística hacia Centroamérica. El Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador,
se convirtió en la bodega estratégica del mundo, donde la soberanía de los estados empezó a desmoronarse bajo el peso de la corrupción del narco, transformando a estos países en zonas de transbordo fundamentales para los cargamentos que subían desde el sur. En la última década, y llegando a nuestro presente en este 2026, la ruta ha alcanzado un nivel de sofisticación que raya en lo inverosímil para quienes conocieron los días de Escobar. Los cárteles mexicanos han evolucionado hacia estructuras horizontales, corporativas y globales que operan con la eficiencia de una empresa de logística de Silicon Valley. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha impuesto una nueva dinámica basada en el uso masivo de drones de carga pesada, capaces de cruzar la frontera con pequeñas cantidades de alta pureza, y el control férreo de los puertos marítimos más importantes del Pacífico, como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. En Colombia, el panorama ha dado un giro drástico tras el proceso de paz de 2016 y la reconfiguración de los grupos armados. Ya no existen los grandes capos con ejércitos privados que salen en las portadas de las revistas. Hoy el negocio está en manos de los llamados invisibles. Estos son empresarios del crimen que visten trajes de diseñador, manejan criptomonedas, viven en barrios de lujo en Europa o Dubái y subcontratan a grupos locales para la producción y la seguridad, mientras ellos se encargan exclusivamente de la logística de alto nivel y el blanqueo de capitales a través de complejas redes de empresas fachada. Hoy, en 2026, Ecuador se ha convertido en la nueva pieza clave del rompecabezas. Lo que antes era un país de tránsito silencioso, es ahora el epicentro de salida de la cocaína hacia Europa. Un mercado que hoy es igual de rentable y menos riesgoso que el estadounidense. La ruta moderna es una red de alianzas transatlánticas donde los mexicanos ya no solo miran al norte. Han establecido nodos de distribución con la 'Ndrangheta italiana, la Mocro-mafia en los Países Bajos. La cocaína ahora viaja de formas casi indetectables para los escáneres convencionales, diluida en líquidos de limpieza, impregnada en plásticos mediante tecnología de impresión 3D o camuflada químicamente en cargamentos masivos de carbón vegetal o pulpa de fruta que solo puede ser extraída en laboratorios de destino en suelo europeo o estadounidense. Además, la ruta se ha vuelto híbrida y multiproducto. Las mismas redes logísticas que se perfeccionaron durante 50 años para mover el polvo blanco desde el Amazonas hasta Chicago, ahora transportan precursores químicos y fentanilo, creando una sinergia letal que ha desbordado la capacidad de respuesta sanitaria y policial de cualquier gobierno. El negocio ha sobrevivido a muros físicos, vigilancia satelital de 24 horas y guerras frontales declaradas por superpotencias porque su estructura es ahora más parecida a la de una red de Internet descentralizada que a la de un ejército tradicional. Si un nodo o un servidor cae, el flujo de información y mercancía simplemente busca otro camino en cuestión de horas. Hemos recorrido más de medio siglo de una historia que parece no tener un final a la vista. Desde las maletas artesanales de Griselda Blanco en los 70, hasta los enjambres de drones autónomos y los semisumergibles de fibra de carbono que navegan hoy mismo bajo las aguas del Pacífico. La ruta de la cocaína ha demostrado ser el negocio más resiliente, adaptable y rentable del capitalismo global contemporáneo. El costo de esta eficiencia ha sido una generación perdida en Centroamérica, selvas devastadas por los precursores químicos en el Amazonas y democracias latinoamericanas que penden de un hilo debido a la narcopolítica. Pero tras analizar todo este panorama, la pregunta fundamental que queda en el aire sigue siendo la misma que hace 50 años. ¿Es posible detener una ruta que se alimenta de la demanda inagotable de una sociedad que no deja de consumir? ¿O estamos simplemente presenciando la evolución natural de un mercado que el Estado no puede ganar? La caja de comentarios es tuya. Si este análisis exhaustivo te ha aportado una nueva perspectiva sobre la realidad de nuestro continente y la complejidad del tráfico global, comparte este video con alguien que valore la verdad. Suscríbete y dale al botón de like. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo expediente.